tenía curiosidad del director, ¿verdad? Ya ni te dije. ¿El de las hermanas? El de las hermanas. Pues le pasaron la lista. Rivera. Ah, las hermanas. Hasta atrás y junto a las que Y haciendo relajo. Como la niña, ¿qué hiciste? Jugar, cantar. Ah, la del kinder. Pues sí, es cierto. Bueno, no es cierto, me cayeron la boca. Ella sí trabajaba en Rey. ¿De dónde era esa? ¿Quién sabe? Ya, pues parece como del norte, ¿no? Como que es la manera que... Pues sí. Es natural de salió. Vamos a estar hoy en el libro de Romanos, capítulo 10. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Hoy va a ser corto, muy corto. ¿Ya lo tienen ahí? Los que ya están, todos los que están atrás ya lo tienen. Sí, ya está. Hasta atrás Sí. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Espero que ya tengan su café. No somos mormones, pero tomamos café. Y es un versículo que la gran mayoría, al menos, deberían estar obligados a sabérselo, ¿verdad? Que es el versículo de la fe. Y dice que así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y la vamos a poner en la versión Reina Valera para que no haya tanta discordancia. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si se fijan, voy a leer los versículos anteriores para que podamos ver por qué estaba diciendo. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Pedro y Pablo. Pablo. Dice el versículo 10, no, versículo 8 dice 5, porque de la justicia es por la ley, por la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, perdón, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, ¿verdad? Que es la promesa que Dios nos dejó en Juan 3:16. Y continúa diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no va a ser avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Y el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en tu anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y yo le puse como un texto para la transmisión en vivo, la varita mágica, ¿verdad? La varita mágica es muchas veces la gente, la sociedad, las personas, aún mismo a veces el que conoce de la palabra, cree que la oración es una varita mágica,
¿verdad? Muchas veces no se acuerdan en el trajín de la semana o de los meses o a lo mejor hasta de los años. Ayer caminábamos en algún lugar con la niña y venía una persona que conocemos y dio la media vuelta y se fue rápido para otro lado, ¿verdad? Por cómo andaba, cuando pues uno ni en cuenta. Entonces, así puede haber mucha gente, gente que conoció de la palabra y gente que ni conoce de la palabra, o gente que tiene un familiar que conoce de la palabra, me refiero que es cristiano, que vive la palabra de Dios, y sus hermanos o sus padres, cuando esas personas les comparten o les hablan de Dios, pues los ignoran, tienen una vida bien alegre, con no voy a mencionar cosas para que no se etiquete nada de eso, pero por ejemplo con palabras altisonantes, como tratan a la hija o a los hijos, o como se tratan entre ellos, como tratan a sus vecinos, que por ejemplo hay gente que está barriendo su cuadra y le avienta la basura al de un lado y todo eso, ¿no? Entonces, toda esa gente que en un momento, como dice también en Primera de Pedro, creo que 4:13, dice que algunos van a ser avergonzados o atacados por vivir la palabra de Dios. Y hay muchos casos de gente que es así, que no toma en cuenta a su familia que le está hablando de la Biblia, ¿verdad? Pero después de meses o años surge una situación difícil en la vida, en el entorno familiar de esas familias que se burlan o desprecian o simplemente le dan el avión al que les está hablando de Dios. Y le sucede algo tremendo. Cualquier circunstancia, salud, broncas entre ellos o con los hijos o qué sé yo, les roban, cualquier circunstancia difícil. Y ahora sí, háblenle al hermano, tráiganlo. Y lo llevan al hermano a la casa, al hermano en carne, que conoce la Biblia, y le empiezan a decir que por favor le ayuden y vamos a orar y ayúdenos a orar, y se juntan ahora sí los que lo desprestigiaban y no le hacían caso, y están, pero sí, orando con un fervor, si quieren voltearme a ver, con un fervor así, ¿verdad? Como si fuera una varita mágica. Lo cual, si la persona que está con ellos orando no tiene conocimiento de la Biblia, pues los va a dejar igual, ¿verdad? Vamos a tomar un ejemplo. Imagínate que el vecino de tu casa o tu, aunque yo sé que aquí no es así, tu hermano tiene problemas con su hijo o su hija y se le va de la casa y todo el tiempo tus papás y tu hermano hicieron a un lado lo que les decían, pero ahora se ocupan rápido que oremos porque se le fue la niña o el niño de la casa de 17, 16 años. Y quieren que en ese ratito la varita mágica funcione. Cuando no buscaron, si fuese la persona que está ahí, una persona que conoce de la Biblia, entonces oraría, claro. Y sabemos que Dios es capaz de hacer que ese niño o esa niña recapacite y regrese a casa, ¿verdad? Sabemos que Él es poderoso para hacer eso. ¿Y qué después? ¿Y qué después? Regularmente después, las personas que querían esa varita mágica vuelven a su vida normal y vuelven a hacer a Dios a un lado, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como cristianos, como le dicen en 2 de Corintios, que tenemos que ser reconciliadores de Dios, ¿verdad? De la gente con Dios, sería la siguiente. Primero, para que pueda funcionar esa varita mágica, tenemos que conocer la Biblia. Por eso comenzamos con el versículo de Romanos 10:17. Tenemos que tener fe. Para tener fe, pues viene por el oír de la palabra de Dios. Y para saber cómo orar, pues tenemos que conocer cómo es Dios y tener esa fe. Y conocer cómo es Dios es a través de la Biblia. A mí me ha tocado escuchar y ver muchos casos en donde
La persona que llamaron para orar está orando por esa situación y empieza a decir versículo tras versículo sacado de contexto, como tratando de convencer a Dios. Cuando realmente a quien se está tratando de convencer es a sí mismo. Porque pues, como muchas veces lo hemos dicho, si Dios pudiera sacar la mano hacer una mano física, pues nos daría un zape. Eso yo no lo puedo hacer, o eso ya lo hice, o haz esto. En pocas palabras, conoce la Biblia, ¿verdad? Si nosotros como cristianos o como personas que tenemos una Biblia en la casa no la leemos, nunca vamos a saber cómo orar, cómo aplicar esa varita mágica, ¿sí? De verdad que tenemos en nuestras manos un arma tan poderosa que si no la conocemos, si no sabemos lo que dice la Biblia, no va a pasar. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros en un caso como este? En lo personal, pues lo primero que tendríamos que hacer, sí, vamos a orar. Y empezamos a orar, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿verdad? No de acuerdo a lo que yo siento, mi emoción o lo que quiero que ellos digan. Después de hacer tu oración con esta familia, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues dejarlos ir como estaban, yo no lo haría. Yo los confrontaría con amor y les diría, miren, esta es una consecuencia de nosotros, un ejemplo, es un ejemplo. ¿Cuántas veces no te hemos invitado a leer la Biblia? Mientras tú reniegas de congregarte con nosotros, es una consecuencia de eso, es una consecuencia de cómo tú tratas a tu mujer y tu mujer te trata a ti, y tu mujer trata a tus hijos mentándoles la madre, es un ejemplo también, y diciéndole muchas cosas que no edifican. ¿Qué va a pasar cuando Dios traiga a tu hijo o a tu hija a la casa? Si tú no cambias tu manera de actuar y no empiezas a leer la palabra de Dios. La oración de verdad no es una varita mágica. La oración es un arma poderosa que nosotros tenemos, pero es un arma sin filo. Es un arma sin filo. Si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo orar. ¿Quién me puede decir un ejemplo? Y bueno, yo se los voy a decir. Cuando hay gente que está orando por diferentes situaciones, luego salen con una frase, un versículo que ya todos conocen, la mayoría, que es: sí, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos vas a fortalecer. Y empiezan sobre ese versículo. ¿Y quién sabe dónde está ese versículo? En Filipenses. ¿Y qué dice? Pues eso. Sí, pero si nosotros no conocemos, con ese ejemplo vamos a terminar hoy. En Filipenses dice que ese versículo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si leemos unos versículos atrás de ese versículo, vamos a saber a qué se refiere. ¿Y a qué se refiere? ¿Lo tienes de ahí? Sí. ¿Qué dice? ¿Y qué versículo es? ¿Filipenses qué? 4:13. 4:13. Pues se refiere al contentamiento, a vivir con lo que tienes, ya no andas queriendo más. Hablando a plata pura, ¿sobre qué se refiere entonces? Sobre el dinero, sobre el dinero. Y vamos a leerlo para terminar. Dice, desde el versículo 10. En Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero les faltaba la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De ayudar, de darle. Y no estamos hablando por el dinero, la ayuda de darle. No lo digo porque tenga escasez, continúa hablando, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. ¿A qué se está refiriendo? A la manera de vivir por las necesidades, ¿sí o no?
Pero vamos a enfrentarnos a una situación de una carrera para lograr cruzar y todo lo puedo en Cristo que me... No, pues o vamos a orar por alguna necesidad y recuerda que todo lo puedes en Cristo, hermano. ¿Sí? Es importante conocer la Escritura para poder utilizar bien esa arma que Dios nos dio, la oración. Y no hay otra manera más que dedicando al menos una vez al día, un capítulo al día, que fue para mí lo más sencillo en un principio, un capítulo al día por día, hasta que se me hizo un hábito. ¿Sí? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y para orar necesitamos pues, fe, porque el que ora sin creer, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, ¿verdad? Y para tener la fe, pues hay que leer la Biblia y al leer la Biblia tenemos el conocimiento para poder orar como se debe de orar y enseñar a los demás para hacerlo. ¿Sí? Pues vamos a orar antes de despedirnos y recuerden que nos pueden ver o visitar a las 9:30 todos los domingos. Señor, te damos gracias en esta mañana por cada uno de los matrimonios que están aquí reunidos y también por los que nos están viendo o nos van a ver durante la semana a través de esta red social. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.